El día de hoy veremos el tema de clases abstractas. A menudo existen clases que sirven para definir un tipo genérico, pero que no tiene sentido instanciar o crear objetos de ella. Esto es porque la clase puede referirse a términos muy generales, tanto que es una clase padre que tiene muchas clases hijas, y sus clases hijas sí tienen especificaciones que se pueden explicar. Un método abstracto significa que tiene que ser sobrescrito, por lo tanto no está implementado. Los métodos abstractos generalmente deben describirse en clases abstractas. Una clase que tenga uno o varios métodos abstractos tiene que ser declarada abstracta de manera forzosa. No obstante, una clase abstracta no tiene por qué tener métodos abstractos. En resumen, una clase abstracta se utilizará solo como una superclase, o sea, una clase padre, y no se pueden instanciar objetos de ella. Sirve para proporcionar una clase apropiada a partir de la cual heredarán otras clases. Ahora veremos un ejemplo. Tenemos este diagrama a manera de ejemplo, en el cual supongamos el caso de un problema en donde una escuela de música necesita un sistema para hacer un inventario de sus instrumentos. Los instrumentos que tiene esta escuela pueden ser de cuerda, que a su vez se dividen en dos tipos, guitarra y violín. Además, cuenta en su inventario con flautas y con tambores. Estaremos de acuerdo en que todos los instrumentos se pueden tocar. Por eso es que el instrumento tiene declarado un método tocar, que es void. Sin embargo, consideremos que los instrumentos, aunque se pueden tocar, musicalmente tienen diferentes formas de tocarse. No se toca igual una guitarra que una flauta o que un tambor, ya que la guitarra para tocarse pues necesitamos manipular las cuerdas, la flauta se tiene que soplar y los tambores hay que utilizar pues las manos o algunas otras herramientas de percusión para tocarlo. Si consideramos que un método abstracto será aquel que está en una clase padre abstracta porque no se sabe exactamente cómo se va a implementar ya que es muy genérico, podríamos considerar que tanto el instrumento como el método serán considerados clase abstracta y método abstracto. Y vamos a ver por qué. Tocar es un método que todos los instrumentos se pueden tocar, sin embargo se tocan de manera diferente, por lo tanto el método tocar en instrumento es muy genérico como para explicar cómo se tocan de manera diferente todos los instrumentos, por lo tanto se va a declarar como abstracto porque la implementación y la descripción de cómo se toca el instrumento se deberá de colocar en las clases hijas. Y ya que el método tocar es abstracto, la clase forzosamente tendrá que ser abstracta. El funcionamiento del método abstracto tendrá que implementarse en las clases hijas. Y cuando existe un método abstracto en una clase, la clase tendrá que ser abstracta también. Ahora enfoquémonos en la clase cuerda. La clase cuerda es clase hija de instrumento, pero a su vez es una clase padre de guitarra y de violín, que son los instrumentos de cuerda que tienen en esta escuela de enseñanza musical. Ya que el método tocar de la clase instrumento es abstracto, se tendrá que implementar entonces en la clase cuerda. Pero veamos si en la clase cuerda ya se puede explicar exactamente cómo se toca un instrumento de cuerda o es necesario especificar que la guitarra y el violín se tocan de manera diferente. Por lo tanto, tendríamos que declarar que tanto el método tocar en cuerda como la clase cuerda también son abstractos. Si nosotros declaramos el método tocar como abstracto, quiere decir que se va a implementar exactamente cómo tocarlo en las clases hijas. Es decir, la clase guitarra
tendrá que tener la descripción específica de cómo tocar la guitarra, y la clase violín también tendrá que tener la descripción específica de cómo tocar el violín en sus métodos tocar respectivamente. Sin embargo, consideremos que tanto las clases flauta como la clase tambores ya no es necesario implementarla como método abstracto ni como clases abstractas, porque por sí mismas la flauta ya se tiene que especificar directamente ahí cómo es que se toca una flauta, y en la clase tambor también se tiene que especificar directamente en el método cómo se toca un tambor. Y como no tiene clases hijas, entonces ya no es necesario que lo pongamos como clase abstracta y como métodos abstractos.